Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré, si tú tienes palabras de vida, y dime qué haré sin ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar entre ellos y se dijeron: si decimos que el bautismo de Juan es de Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero como que digamos que era de los hombres, pues temían a la gente que seguían a Jesús y que habían seguido a Juan el Bautista, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Entonces le respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Escuchábamos al principio que estábamos celebrando la memoria de un papa, Pablo VI, y que todos, papas, sacerdotes, obispos, misioneros, religiosos, religiosas, todos tenemos que guardar la palabra del Señor, la ley del Señor, los mandamientos del Señor, la doctrina del Señor. Hoy en día en la iglesia hay una crisis tremenda en cuanto a la doctrina. Cada quien quiere predicar lo suyo y no lo de Dios. Hemos visto cómo sacerdotes y personas que dicen ser de iglesia quieren predicar a su forma la palabra de Dios, la doctrina del Señor, o aplicarla a su manera y no según la manera de Cristo Jesús. Y por eso hay una crisis de fe en el mundo. Por eso también hay una crisis de doctrina, y por eso también se han levantado herejías que han llevado a muchos a apostatar de la fe dentro de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, usted y yo? En primer lugar, guardar lo que el Señor nos ha enseñado, guardar su palabra, guardar sus mandamientos, guardar su doctrina, porque no es de hombres, es de Dios. Esta palabra y esta doctrina es de Dios, entonces no podemos desecharla, ni despreciarla, ni decir que porque el fulanito de tal está diciendo cosas contrarias, o que porque
están enseñando cosas erróneas, entonces yo también me voy a ir por ese lado. O por el contrario, hay personas que entonces dicen, no, entonces como cada quien quiere pensar y creer lo que quiera, entonces yo también hago lo mismo. No, ninguna de las dos formas. Ni estar con el error, ni irnos con el error, ni tampoco dejar de creer, porque la doctrina del Señor es única. Como dice el Salmo 18, los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos, más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel, más que un panal que destila. Miren todas las alabanzas que hace este Salmo 18 a la doctrina del Señor, a la ley del Señor. Entonces, cuando a nosotros nos corresponde educarnos bien y saber y seguir a los verdaderos pastores, a los que quieren enseñar verdaderamente la doctrina del Señor, a los que quieren enseñarnos la verdad como la enseñó Cristo Jesús. Y no seguirlos por seguirlos, sino que seguimos es a Cristo Jesús, que es nuestro buen pastor. Si alguien está predicando errores, si alguien de pronto está diciendo cosas en contra de la doctrina, en contra de la fe, a nosotros no nos corresponde seguirlos ni juzgarlos tampoco, pero tampoco ni acercarnos a ellos, ni seguir por sus errores, ni tampoco abandonar la fe porque estén predicando cosas raras. No. A nosotros nos corresponde en primer lugar educarnos en la fe, conocer nuestra fe. Quien desconoce la fe, o se vuelve ateo o se vuelve protestante. Quien no conoce su doctrina, o se vuelve ateo o se vuelve protestante. Pero quien la conoce, la defiende y la sigue. Pero muchas veces nos da pereza conocerla. Y ahí está el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí están los buenos sacerdotes que nos predican la verdad de la fe, de la doctrina. Pero a veces nos da pereza. Y entonces, cuando vengan momentos de confusión, momentos de herejías, de apostasía, entonces no van a saber para dónde correr, porque no tienen claridad de su propia fe, de su propia doctrina. Entonces la invitación es a conocerla, amarla como dice el libro del Eclesiástico, que dice: doy gracias y alabo, bendigo el nombre del Señor, pues siendo aún joven, antes de torcerme, deseé la sabiduría con toda el alma, la busqué desde mi juventud y hasta la muerte la perseguiré. Esa actitud es la actitud de un verdadero creyente, una persona que verdaderamente quiere conocer la sabiduría de Dios, quiere buscarla con todo su corazón, quiere perseguirla, quiere tenerla en su corazón. Mi corazón gozaba con ella, mis pasos caminaban fielmente siguiendo sus huellas desde joven. Presté oído un poco para recibirla y alcancé doctrina copiosa. Su yugo me resultó glorioso y daré gracias al que me enseñó. Es decir, a Dios. El Espíritu Santo nos educa, nos guía, nos enseña. Decidí seguirla fielmente y cuando la alcancé no me avergoncé de ella. Mi alma se apegó a ella y no apartaré de ella mi rostro. Mi alma saboreó sus frutos y jamás me aparté de ella. Mi mano abrió sus puertas, la miraré y la contemplaré. Mi alma la siguió fielmente, la poseyó con pureza.
Esa es la actitud de un verdadero fiel, una persona que se dedica a estudiar, a beber de la doctrina, de la palabra de Dios, del catecismo de la Iglesia Católica, a investigar su fe, su doctrina, a conocerla, a saborearla, a asimilarla, para que nadie lo engañe. Esa es la actitud de un verdadero cristiano, un verdadero creyente. Y a eso nos invita el Señor. Jesús, precisamente, como nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, le preguntaban: ¿y de dónde le viene a usted esa autoridad? ¿Cuál autoridad? Recuerden que él ya subió a Jerusalén en este capítulo 11 del Evangelio de San Marcos. Él ya subió a Jerusalén y ya había tirado las mesas de la venta de palomas y de cambistas y todo eso, las tiró al piso, y entonces había enseñado: mi casa es casa de oración, el templo es sagrado, y estaba enseñando la verdadera doctrina. Y entonces por eso le preguntan los fariseos: y bueno, ¿y usted por qué dice y hace esas cosas? ¿De dónde le viene esa autoridad? Esa autoridad le viene, de hecho, porque él mismo es esa sabiduría, él mismo es la ley. Ni siquiera él se aprendió la ley como nosotros, que nos toca aprendernos la ley, nos toca aprendernos la doctrina, nos toca aprendernos la palabra de Dios, sino que el mismo Jesús era la ley de Dios, él mismo era los mandamientos del Señor, él mismo era la palabra de Dios, él mismo es todo eso. Recuerden que San Juan, en el capítulo 1, el Evangelio de San Juan, dice que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús, que habitó entre nosotros. Entonces él es la palabra, él es la ley, él es la sabiduría divina, él es todo el conocimiento de Dios. Si tú quieres conocer de Dios, quieres conocer de su doctrina, quieres alimentarte de Dios, pues Jesús es el que nos lleva a la verdad. Y como dice el Señor, estos días que celebramos hace 8 días, Pentecostés, nos dejó el Espíritu Santo. ¿Y para qué nos lo dejó? Dice, para que el Espíritu Santo los lleve a la verdad completa, a la verdad perfecta. El Espíritu Santo nos ayuda, viene en nuestra ayuda, en ayuda de nuestra debilidad, dice San Pablo. Entonces, tenemos herramientas, tenemos la palabra de Dios, tenemos el catecismo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos al mismo Jesús, tenemos santos sacerdotes que nos predican la verdad. Aprovechemos, aprendamos, bebamos, persigamos esa sabiduría de Dios, para que cuando vengan a inventarnos cuentos y cosas raras, no nos dejemos engañar, sino que sigamos la verdad, que es Cristo Jesús. Y entonces le preguntaban a Jesús los discípulos también, y estos letrados y sacerdotes y fariseos, le preguntaban: ¿y con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Y entonces Jesús les devolvió la pregunta: bueno, si ustedes me contestan con qué autoridad Juan el Bautista bautizó y predicó, entonces yo les voy a decir con qué autoridad lo hago. Y claro, los fariseos no quisieron contestarle, porque decían: si decimos que la autoridad era de Dios, pues va a decir, ¿y por qué no le hicieron caso? Y si decían que la autoridad era de los hombres, pues tenían un montón de gente que sí creía que Juan el Bautista era un profeta, y se les iban a ir encima. Entonces se prefirieron quedarse callados como perros mudos y no decir la verdad. Y le dijeron: no sabemos. Hay muchos que hoy en día actúan así, como perros mudos. Saben la verdad, pero se quedan callados. Entonces, que nosotros tampoco seamos perros mudos, que hablemos la verdad, digamos la verdad de Dios, del Evangelio, que no nos dé miedo profesar nuestra fe,
que al contrario amemos esa palabra de Dios, que es el mismo Cristo Jesús, que amemos sus mandamientos, que es el mismo Cristo Jesús, que amemos esa belleza de la doctrina cristiana, que es el mismo Cristo Jesús, que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Y de esa manera, conociéndolo a Él, no nos vamos a dejar engañar. Que el Señor y la Virgen María nos ayuden. Amén. Amén.